Hola amigos, bienvenidos a Diarios de Avivamientos, un viaje por la historia de la Iglesia. Hoy vamos a ver cómo responder a las preguntas de los apologetas romanistas, preguntas trampas, llamaríamos a las que hace Santiago Alarcón, por ejemplo, ¿no? Que son siempre básicamente las mismas, ¿no? Si ustedes ven a Santiago Alarcón, siempre hace la misma pregunta vez tras vez. Tal vez porque no está buscando respuestas, sino porque él ya tiene preconcebida una idea, preconcebida la respuesta que quiere escuchar, y si no le dices lo que él quiere escuchar, entonces no estará nunca satisfecho. Las preguntas que te hace Santiago Alarcón son siempre las mismas, son como las que te hace tu esposa. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Me quieres? ¿Tu respuesta? Sí, corazón, claro que te quiero. Segunda pregunta. ¿Cuánto me quieres? Segunda respuesta. Te quiero hasta la luna. Tercera pregunta. ¿Serías capaz de bajar la luna por mí? ¿Cuál es tu respuesta? Cariño, no puedo bajar la panza, te voy a bajar la luna. Bueno, Santiago Alarcón comienza siempre con la misma pregunta. ¿Cuál es la razón por la que usted como pastor protestante está seguro que Tercera de Juan es palabra de Dios? ¿Cómo estás seguro de que Tercera de Juan es palabra de Dios? Y él está convencido de que ningún protestante le puede responder cómo está seguro de que Tercera de Juan es palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Estoy seguro que Tercera de Juan es palabra de Dios porque así lo determinó la Iglesia con su autoridad. Él nunca va a esperar esa respuesta porque él lo primero que espera es que uno diga, bueno, nosotros llegamos a la conclusión de que Tercera de Juan es palabra de Dios porque si analizamos esta epístola en el principio de no contradicción, en la antigüedad, que se corresponda con el contexto del Nuevo Testamento, es decir, que no se contradiga y que las mismas doctrinas sean reflejadas. En realidad, cuando yo creí el Evangelio y me pusieron una Biblia en la mano, yo creí que esto era palabra de Dios, y al principio no me dieron un montón de libros separados y me dijeron, bueno, ahora comienza a analizarlos según el principio de no contradicción, en el contexto, mira si hay una complementación con el resto de las escrituras, analiza escritura por escritura y mira si esta ilumina a la otra, si esta se corresponde con esta. En realidad nosotros nos dieron todo el canon del Nuevo Testamento, pusieron una Biblia en la mano, y yo la creí porque me la daba la Iglesia, porque la Iglesia me ponía esta Biblia o este Nuevo Testamento en las manos y me decía, esto es palabra de Dios. Es decir, lo recibí todo, no me puse primero a analizar libro por libro y elegir yo a ver si este libro puede o no puede formar parte del canon. Recibí el canon completo por la autoridad de la Iglesia, porque fue la Iglesia la que me puso esta Biblia en las manos, y luego, obviamente, después de creer que esto es palabra de Dios, la misma palabra se encarga de darnos testimonio, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces se cumple eso que dice, se cumple todo aquello que se espera que debe cumplir una palabra divinamente inspirada. La palabra de Dios penetra el alma, es como una espada de dos filos, hasta las coyunturas, discierne, nos traspasa, nos consuela, nos edifica, nos alienta, nos anima. Es decir, la palabra de Dios es viva y eficaz. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Entonces la palabra de Dios se muestra viva. Eso es empíricamente la demostración de que esto es palabra de Dios. Pero al principio nosotros objetivamente lo creemos porque la Iglesia la pone en nuestras manos, nos dice, esto es palabra de Dios. Y así la recibimos por la autoridad de la Iglesia, de siglo tras siglo, siglo tras siglo, desde el comienzo del cristianismo. Hay apologistas romanistas que te dan lugar a explayarte, a dar una explicación, una razón más extendida, ¿no? Como a mí me gusta dar. Pero a Santiago Alarcón no le gusta esto, sino que le gusta el estilo ping-pong, rápido, preguntas y respuestas rápidas, porque de esta manera no deja pensar mucho a la persona que está interrogando, y si esa persona sabe, y el que sabe quiere dar una exposición un poco más larga, entonces él ya lo corta, porque él entonces
que se reconoce como neófito, no puede competir contra una respuesta bien fundamentada, bien explicada, y tampoco le interesa que su audiencia perciba que el que está entrevistando sabe más que él y que llegue a dar una respuesta que deje confundido a sus seguidores que solo quieren saber cosas rápidas, fast food. Eso es lo que es el canal de Santiago Alarcón, un fast food, comida rápida, ping pong, hamburguesas espirituales, comida chatarra. Porque soy un neófito yo, Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos 3 milenios, por lo menos. Más fina y me mato. Entonces, Tercera de Juan es palabra de Dios. Sí, Tercera de Juan es palabra de Dios. ¿Cómo lo sé? Por la autoridad de la Iglesia. Él nunca se espera esa respuesta, porque él quiere que nosotros empecemos a decir, bueno, lo creemos por las evidencias internas de la misma Escritura. No, lo creemos fundamentalmente porque la Iglesia, como bien dice aquí el pastor, no es que creó un canon, sino que ni lo compuso, sino que reconoció el canon. El canon lo compuso el Espíritu Santo, no la Iglesia. Los libros fueron inspirados por el Espíritu Santo, no por la Iglesia. La Iglesia solamente, guiada por ese mismo Espíritu Santo, reconoce aquellos escritos que han sido inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, la Iglesia no compone el canon, no crea un canon, no conforma un canon. Eso lo hace el Espíritu Santo. La Iglesia reconoce, bajo la luz del Espíritu Santo, cuáles son los libros inspirados. Reconoció que Tercera de Juan es inspirado y por lo tanto yo lo creo por la autoridad de la Iglesia. Claro, cuando Alarcón dice Iglesia, piensa una cosa. Cuando yo digo Iglesia me estoy refiriendo a otra. Él piensa Iglesia católica, sinónimo, símbolo, significa Iglesia Católica Romana. Para mí la Iglesia significa la Iglesia universal, la Iglesia católica, que quiere decir la Iglesia que está en todo el orbe, en toda la ecumene, holos, desde todos los puntos de vista, desde todos los ángulos, completa, la Iglesia de toda la tierra. Ya dijimos, y él bien lo sabe también, que la Iglesia hasta el 1054 permaneció unida. Fue en el 1054 donde se separa la Iglesia católica ortodoxa, la Iglesia Católica de Oriente con los 4 patriarcados fundamentales y la Iglesia de Occidente con el patriarcado único de Roma. Estas dos se separan, se rompe la cristiandad en dos. Hasta entonces la Iglesia era una, pero no era la católica romana como nos quiere hacer entender Alarcón. Es increíble, uno lo escucha y realmente es como dice el pastor, no sabe nada de historia eclesiástica. O lo sabe, pero de una manera, digamos, no sé si llamarle perversa. Trata de confundir a sus mismos oyentes haciéndole creer que hasta el año 1054 o él sigue hasta el año de la Reforma, hasta el siglo XVI había una sola iglesia que era la católica romana. Pero eso es una bestialidad, eso es una burrada. La iglesia primitiva está conformada, como ya hemos visto infinidad de veces, por los patriarcados, independientes entre sí. Se unían en concilios para resolver alguna duda, una diferencia, pero la iglesia era una, era la católica. Por un lado la católica romana, por otro lado la católica antioqueña, por otro lado la católica jerosolimitana, por otro lado la constantinopolitana, por otro lado la alejandrina. No había una iglesia que se denominara Iglesia Católica Romana. Era católica porque era universal y porque se reconocían a todos los patriarcas, a todos los obispos, a todas las, siempre digo, a todos los magisterios. No había un solo magisterio. No había un solo magisterio, había magisterios. Cada patriarcado tenía su magisterio, cada iglesia importante tenía su magisterio. Cuando tenían alguna duda la resolvían en concilios, sean concilios locales, concilios universales. ¿Cómo estoy seguro de que Tercera de Juan es palabra de Dios? Estoy seguro porque así lo reconoció la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, de que Tercera de Juan era inspirada por el Espíritu Santo. Lo creo por el testimonio, la autoridad de la Iglesia de todos los siglos.
¿Quién compuso el canon? El canon lo compuso el Espíritu Santo. La Iglesia reconoció el canon. ¿Qué iglesia?, pregunta Santiago Alarcón. El canon fue recibido por la Iglesia, ¿Qué iglesia? la única iglesia que había, La católica. no romana. La Iglesia católica. Entonces Santiago Alarcón aplaude otra vez con las orejas, creyéndose que uno se está refiriendo a su iglesia. Y él dice, es que Cristo fundó una iglesia. El término fundar no es correcto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Cristo es una cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos cuerpos tiene esa cabeza que es Cristo? Pues un solo cuerpo. Es la iglesia católica, la iglesia universal, de la cual, como siempre decimos, Roma es solo una parte. No podemos confundir la parte con el todo. Porque eso hace, como también hemos explicado muchas veces, la secta. Tomar la parte por el todo, eso hacen los sectarios. Es decir, mi parte es el todo, eso es propio de una secta. Cuando Roma dice nosotros somos la iglesia que fundó Cristo, están mintiendo. Porque Cristo, no saquemos la palabra fundar. Cristo estableció su cuerpo, Cristo edifica su cuerpo sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, sobre el testimonio que por medio del Espíritu Santo nos ha quedado escrito de las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles, y sobre ese fundamento, que es Cristo mismo, se edifica la iglesia, de la cual Roma es solo una parte. Y Santiago dice, es que Cristo fundó una iglesia. Bueno, Cristo, ya sabemos, nunca estuvo en Roma, pero más allá de eso, Roma es solo una parte, un patriarcado. Nosotros creemos en la iglesia católica, la iglesia universal. Y nosotros los evangélicos y los protestantes también somos católicos, pertenecemos a esa catolicidad. No vamos a permitir que ningún apologeta romanista quiera apropiarse del término católico para hacerlo sinónimo de Roma. Católico no es sinónimo de Roma. La iglesia de Roma es católica romana, así como la iglesia ortodoxa es la iglesia católica ortodoxa, la iglesia católica de Jerusalén, ortodoxa de Jerusalén, de Antioquía, de Moscú, de la que quieras. Las iglesias evangélicas y protestantes también somos católicos, porque católico significa universal. Y hay un solo cuerpo de Cristo, no hay muchos cuerpos de Cristo, hay uno solo, es la iglesia universal. Buenísimo. Una sola creyente es legítima, porque es aquella que fue fundada por Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Sin duda. Perfecto, buenísimo. Entonces, esta legítima iglesia fue la que compuso el canon, o estamos en desacuerdo. No lo compone, lo reconoce. Eso viene. Santiago Alarcón dice cuál es la legítima iglesia. La legítima iglesia es la única que hay, la iglesia de Jesucristo, la que es el todo. La que no es legítima es la que, siendo una parte, se atribuye la autoridad del todo. La que, siendo una parte, se arroga el magisterio de todos. La que dice, yo solo tengo la verdad y las demás no. Pues esta que actúa como una secta, hoy, que es la católica, apostólica, romana, es solo una parte, no es el todo. Es ilegítimo lo que pretende Roma. La legitimidad está en toda la iglesia. Ustedes saben que en el Lumen Gentium, documentos del Concilio Vaticano II, allí ellos pusieron que la plenitud de la fe subyace en la Iglesia Católica. Obviamente se refiere a la Iglesia Católica Romana. La plenitud de la fe subyace en la Iglesia Católica Romana. Es decir, las demás iglesias, los demás magisterios, los demás movimientos eclesiales tienen una parte, dicen ellos, de la verdad. Hay una parte de la verdad en los ortodoxos, una parte de verdad en los evangélicos o en las asambleas protestantes, una parte de la verdad en otras comunidades eclesiales. Pero la plenitud de la fe, arrogan ellos en el Lumen Gentium, dice, subyace únicamente en la Iglesia Católica Romana. Esta es una de las tantas manipulaciones históricas a las que nos tiene acostumbrado la Iglesia de Roma. Sí,
reconoce que hay medios de gracia, medios de salvación en las asambleas, en las iglesias protestantes y evangélicas, y parece que nos está haciendo un gran favor el Lumen Gentium. Pero sutilmente ponen la plenitud de la fe la tenemos nosotros. Y eso es una mentira. Ellos dicen, legítimamente somos nosotros la iglesia que fundó Cristo. No, señores, ustedes no son la iglesia que fundó Cristo. La iglesia que estableció Cristo, la estableció en Jerusalén. Y dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No dijo, vayan a Roma primero. No dijo, o pasen por Roma y luego vayan al mundo. Dijo, id por todo el mundo. Y así se esparció por todo el mundo, por toda la ecúmene, el glorioso Evangelio. Por lo tanto, nosotros hemos recibido ese Evangelio y también tenemos la plenitud de la fe. La plenitud de la fe no subyace en la Iglesia Católica Romana. Aquí está la plenitud de la fe. Por eso somos sola Escritura. Aquí subyace la plenitud de la fe. Y cuando una parte se arroga tener la plenitud de la fe y dice, nosotros tenemos toda la verdad, toda la plenitud de la fe, entonces están actuando como una secta, porque la plenitud de la fe está en toda la Iglesia, no en una parte. Ni los ortodoxos se pueden arrogar que ellos tienen toda la verdad, la plenitud de la fe, ni los romanistas pueden arrogarse tener toda la plenitud de la verdad, ni siquiera ninguna denominación protestante puede decir nosotros tenemos toda la verdad. Primero porque la verdad es Cristo, y yo no tengo la verdad, yo estoy en la verdad. Y la plenitud de esa verdad está en toda la iglesia, así lo dispuso el Señor Jesucristo. Ningún movimiento, ninguna denominación, ninguna organización, ningún patriarcado, ningún magisterio de ninguna iglesia o asamblea eclesial tiene toda la verdad. Se está en la verdad que es Cristo. Y la plenitud de la verdad y la plenitud de la fe está en Cristo, que es la cabeza. Y por ende toda esa plenitud es derramada sobre todo el cuerpo, no sobre una parte. Por lo tanto es falaz y mentiroso lo que dice el Lumen Gentium, que la plenitud de la verdad subyace en la Iglesia Católica Romana. Sí, en las demás iglesias también son parte del cuerpo de Cristo, pero no tienen toda la verdad. ¿Cómo es eso? O sea, en el cuerpo de Cristo hay una parte que es la Iglesia Católica Romana que tiene toda la verdad. La otra parte del cuerpo es raquítica, pobre, tiene algo de la verdad. ¿Se dan cuenta? O sea, razonándole, es una locura lo que dice. No tiene ni pie ni cabeza lo que dice la Iglesia Católica Romana. Por la plenitud de la verdad y la plenitud de la fe subyace en todo el cuerpo de Cristo y no en una parte como pretenden ellos, que es solamente en la Iglesia de Roma. Porque si están reconociendo, por un lado, que también nosotros somos cuerpo de Cristo, que también la Iglesia Ortodoxa es cuerpo de Cristo, y no creen lo mismo que creen los romanistas, y los protestantes y los evangélicos también son parte del cuerpo de Cristo, pero no creemos lo mismo que cree Roma, entonces ¿cómo está el cuerpo de Cristo? Una partecita del cuerpo de Cristo tiene toda la verdad, y la otra parte es raquítica, pobre, desnutrida, no tiene toda la verdad, no tiene la plenitud de la verdad, y así es el cuerpo de Cristo. La plenitud de la verdad, la plenitud de la fe, toda la verdad está en todo el cuerpo de Cristo, en la plenitud, en toda la iglesia ecuménica, o sea, en toda la iglesia católica de toda la ecumene, universal. Allí dentro están las asambleas, las distintas denominaciones, los distintos grupos evangélicos, los distintos patriarcados y los distintos ministerios que el Señor puso en su iglesia, es decir, los magisterios, para guiar al cuerpo de Cristo, a la plenitud de la fe. Pero esa plenitud está en todo el cuerpo de Cristo. Y no se lo puede robar ninguna parte, ningún magisterio, como hace falazmente la Iglesia Católica Romana. Recapitulemos un poquito. ¿Cómo estoy seguro de que Tercera de Juan es palabra de Dios? Porque la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, lo reconoció, es decir, lo creó por la autoridad de la Iglesia. ¿Qué Iglesia? La Iglesia Católica. ¿La Católica Romana? No, la Iglesia Católica Universal, la que está en todo el orbe. ¿Y qué iglesia fundó Cristo? Cristo estableció una sola iglesia en Jerusalén y de allí la envió a todo el mundo. Y en esa iglesia universal, porque Cristo no tiene varios cuerpos, Cristo tiene un solo cuerpo, en esa plenitud, en todo el cuerpo, subyace toda la plenitud de la verdad, toda la plenitud de la fe. Si alguna parte de esa iglesia, si alguna parte de ese todo se arroga tener toda la plenitud y que no la tienen las demás, esa parte es mentirosa, falaz y actúa como una secta, porque la verdad subyace en el único cuerpo de Cristo, que es todo. La Iglesia Católica Romana no es el cuerpo de Cristo, es una parte del cuerpo. Y la verdad, toda la verdad no está en la Iglesia Católica Romana, es una parte, está allí una parte contenida. Pero toda la verdad, la plenitud de la fe y la plenitud de la verdad está en todo el cuerpo de Cristo. Y nadie puede arrogarse la exclusividad o la totalidad
de esa plenitud, porque entonces estaría actuando como una secta, y como una secta debemos rechazarla. Ahora viene la última pregunta, que de Santiago Alarcón, que es, bueno, varias, ¿no?, que hace, pero ¿qué comunidad se mantuvo fiel al Evangelio durante todos estos siglos hasta la Reforma Protestante? Pero usted se está dando cuenta, pastor, que aquí tiene un problema, porque a partir del siglo IV hasta el siglo XVI, usted no está pudiendo identificar una comunidad que defienda la sana doctrina, la misma doctrina que usted defiende. O sea, reitero la pregunta. Entiendo que usted cree de que a partir del siglo IV la iglesia se prostituye, bien, fantástico, pero dado que usted también cree que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, entiendo que durante estos siglos, 12 siglos, va a tener que haber necesariamente... Él dice, no, entonces nunca creyeron lo mismo los cristianos, era un caos, una confusión. Y el pastor bien le responde allí que desde el mismo momento en el que estaban ya vivos los apóstoles, no todos creían lo mismo, no todos enseñaban lo mismo, y que no era una perfecta unidad como a veces nosotros creemos, idealizando la iglesia primitiva. En la misma Jerusalén, ustedes pueden leer en el libro de Hechos cómo ya había roce entre lo que se consideraban los griegos, que no eran otros que judíos helenizados y judíos de la diáspora, que luego habían regresado a Jerusalén, pero que hablaban el griego, que tenían costumbres también griegas, y luego estaban los judíos propiamente dicho, los hebreos propiamente dicho, que mantenían el idioma y las culturas y no querían saber nada de lo greco, latino. Ya había conflictos por la distribución de la ayuda a las viudas. Esteban era como el cabecilla, ¿no?, de ese grupo de lo que se le denominaban los griegos, que repito, no es que eran paganos, eran judíos pero helenizados. Pedro y Santiago forman parte, eran cabecillas o líderes de la iglesia, digamos, de los judíos, de los hebreos. Y en la iglesia de Jerusalén no se creía, se practicaba y se enseñaba exactamente lo mismo que en Antioquía. Todos sabemos que no es así. En Jerusalén se seguían practicando la ley, se practicaba la ley, la circuncisión y la obligación de los mandamientos y los rituales de purificación. Vemos que hasta Pablo se lo obligó, en cierta manera, a realizar ritual de purificación en el templo, y que como consecuencia de eso es apresado y enviado preso luego a Roma. Es decir, ¿no?, en otros lados no se practicaba la ley, y sin embargo en Jerusalén se practicaba la ley. Y la misma historia eclesiástica. Lo que pasa es que si Alarcón no aprende historia eclesiástica, nunca va a comprender, si es que quiere, ¿no? Yo tengo este libro, que ya se los comenté la vez pasada, que es de Verbo Divino, es de autor católico, es un especialista en historia primitiva, Aguirre Monasterio, se llama Pedro en la Iglesia Primitiva. Y en la introducción dice algo muy interesante. Dice Rafael Aguirre Monasterio, este patrólogo católico romano, dice: con frecuencia existe una visión idealizada y simplificada de los orígenes del cristianismo. Los mismos hechos de los apóstoles realizan ya una operación de este estilo, que ha influido decisivamente en la historia posterior, y es normal porque los más diversos movimientos sociales, como exigencia de su propia identidad, suelen proyectar sobre sus orígenes una imagen idealizada de sí mismos. Sin embargo, numerosos estudios actuales, críticos y rigurosos, ponen de manifiesto que el cristianismo de los orígenes fue, al menos, tan complejo y conflictivo como el actual, y probablemente más. Entonces, ¿de qué se sorprende Alarcón diciendo es que entonces no había ninguna comunidad, ninguna iglesia, se mantenía fiel al original, no todos creían lo mismo? Eso es idealizar la iglesia primitiva. No, ni siquiera cuando estaban presentes los apóstoles, toda la iglesia creía o enseñaba lo mismo. Por eso en mismo Corintios, cuando Pablo dice, ¿pero qué les pasa, muchachos? Unos dicen yo soy de Apolos, otros yo soy de Pablo, otros yo soy de Pedro, otros yo soy de Cristo. Siempre ha habido, desde el mismo comienzo de la iglesia, distintos puntos de vista y conflictos en la iglesia. Nunca hubo una armonía como nosotros idealizamos. Siempre hubo tirantes, siempre se creyeron cosas distintas. Si no, lean las 7 iglesias del Apocalipsis,
que se creía, que se enseñaban, cómo eran los líderes, cómo el Señor alaba a algunas, pero a otras las amenaza con quitarle su candelabro porque se estaban corrompiendo, porque enseñaban cosas distintas. Si ustedes ven en la iglesia primitiva, y ya dijimos que hasta el año 1054 la iglesia era una, y Alarcón habla de la iglesia en ese entonces como si creyese lo mismo, entonces nadie creía lo mismo. Pues si está claro, muchachos, cuando tú le estudias la iglesia primitiva, y tú estudias la historia de la iglesia hasta el año 1054, cuando estaban unidos todos los patriarcados y hacían concilios ecuménicos, los 7 concilios universales que ya ustedes conocen, los 7 primeros concilios, desde el primer concilio de Nicea hasta el segundo concilio de Nicea, los 7, tenemos en Occidente que se creía en el purgatorio, empieza a creerse, a desarrollarse la doctrina del purgatorio. En Oriente eso nunca lo creyeron. El pecado original se desarrolla en Occidente, la doctrina del pecado original, sobre todo impulsada por San Agustín. En Oriente, como San Agustín no tenía tanta influencia, nunca creyeron. Ellos no creen en el pecado original, ellos creen en el pecado ancestral. O sea, ya tenés allí enseñanzas distintas. Pecado original creído en Occidente, pecado ancestral creído en Oriente. El purgatorio se comienza a desarrollar la doctrina en Occidente, en Oriente la rechazan. En Occidente se cree en la supremacía y empieza primero comienza, ¿no?, como una primacía, luego el primado del obispo de Roma, que el obispo de Roma era el sucesor de Pedro. Todas estas enseñanzas comienzan a desarrollarse en Occidente. En Oriente eso nunca, siempre fue rechazado, o sea, nunca se creyó. Ya ahí tienes enseñanzas distintas. La Inmaculada Concepción de María comienza a desarrollarse en Occidente. En Oriente la rechazan absolutamente. Y así un montón de enseñanzas, cuando la iglesia era una. No era la iglesia católica romana, era la iglesia católica, conformada por los 5 patriarcados más grandes y todos los demás patriarcados menores, y todas las comunidades eclesiales que existían en Occidente y en Oriente. Y sin embargo, no se creían lo mismo. Y luego se reían en concilios ecuménicos, pero se trataban los asuntos mayores, los asuntos de estas doctrinas, pues seguían cada comunidad creyendo cosas distintas. En Occidente se comienza a creer que los obispos tienen que ser nombrados por el obispo de Roma. En Oriente nunca fue así, ni aún después sigue siendo así. Se creía que los obispos tenían que ser elegidos por el pueblo y luego confirmados por los obispos de alrededor de ese pueblo, pero que el pueblo tenía que participar fundamentalmente en la elección del obispo, cosa que hoy Roma rechaza. Sin embargo, eso fue tradición apostólica. Es decir, nunca hubo en la iglesia una armonía ficticia, como bien nos dice este patrólogo Rafael Aguirre, que eso es idealizar el cristianismo primitivo. Hubo conflictos, se parece más a la iglesia protestante, se parecía más a la iglesia evangélica y protestante, el cristianismo primitivo, de lo que los católicos romanos se atribuyen y se creen que se parecía a la iglesia católica. No, porque no había uniformidad de criterios. Cada comunidad, cada patriarcado, cada grupo de maestros, grupos de doctores de la iglesia, enseñaban, magisterio, creían y enseñaban cosas que a veces eran distintas entre Occidente y Oriente, y aún a veces entre mismos patriarcados. Y la iglesia se desarrolló así, y no se extrañaban por eso. No sé de qué se extraña Alarcón. Muéstreme una comunidad cristiana del siglo IV al siglo XVI que predique la sana doctrina que predica usted. No existen comunidades de esa forma. Oye, ¿tú estudiaste historia eclesiástica, muchacho? Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino, y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español, Porque soy un neófito yo. Yo siempre digo que Alarcón tiene buenas preguntas, y es bueno hacerse preguntas. Las sectas no se hacen preguntas. Te imponen una enseñanza y tienes que aceptarla, y no puedes preguntar, y no puedes dudar. Estos son los dogmas que tienes que creer, porque si no crees en esto, seas anatema. No puedes dudar de lo que te enseña el magisterio. No puedes plantearte ninguna pregunta. Tienes que agachar la cabeza y aceptar. Pero es sano, saludable para nuestra fe,
hacer preguntas, dudar y hacer preguntas. Ojalá Alarcón tuviera la misma predisposición que tiene para escuchar, ¿no?, que para hacer preguntas. Ojalá tuviera la misma disposición para escuchar lo que se le explica, así como él tiene predisposición para preguntar. Entonces, la Iglesia, aun siendo una, nunca creyó lo mismo. Siempre hubo disputas entre los que practicaban la ley, entre los que no practicaban la ley, entre los que practicaban el celibato sacerdotal en Occidente. En Oriente los sacerdotes se pueden casar. Se desarrolla en Occidente esta predominancia del obispo de primacía y supremacía del obispo de Roma por sobre todos los demás. En Oriente no es así. La importancia no estaba en un obispo, la importancia estaba en los concilios, en todo el magisterio, en el cuerpo, en el grupo de obispos, en su totalidad. Es decir, vemos un montón de cosas que con el paso de los tiempos se fue desarrollando. En Occidente se le privó de la copa de vino en la celebración de la Eucaristía a los fieles. En Oriente nunca se les privó del vino. En Oriente, cuando se hace la comunión de la Eucaristía, se participa tanto del pan como del vino. Todos los fieles, no solo los sacerdotes, sino que todos los fieles participan del pan y del vino. En Oriente se desarrolló, sí, esta reverencia, esta veneración a los íconos. En Occidente, imágenes, estatuas, hasta apariciones de vírgenes, cosas que está completamente rechazado en Oriente. Es decir, aunque la Iglesia era una sola, tanto de Occidente como de Oriente, hasta el siglo XI, sin embargo, había prácticas y había creencias y había enseñanzas distintas. No solo era el filioque lo que separaba y logró luego la ruptura entre Oriente y Occidente. Había un montón de cosas que pensaban y enseñaban distinto. O sea, no sé qué se sorprende tanto a Alarcón. ¿Será porque no ha leído historia de la Iglesia? Y ya les digo que la Iglesia primitiva se parecía muchísimo más a las comunidades evangélicas y protestantes de lo que se puede parecer a la Iglesia Católica Romana. Si hay algo que no se parecía a la Iglesia primitiva, era la Iglesia Católica Romana. Se parecía más bien a las iglesias evangélicas de hoy. Y él dice, ¿y en qué grupo estaba toda la verdad? ¿O qué grupo creía todo? No hay grupos. No es grupos. No, la Iglesia Católica Romana no creía toda la verdad. Nunca creyó toda la verdad. Siempre hubo conflictos internos y también hubo disputas y también hubo diferencias con los demás patriarcados. Porque la plenitud de la verdad nunca estuvo en un grupo. La plenitud de la verdad ni estará en un grupo, ninguna congregación, ninguna iglesia, ninguna denominación, ningún magisterio puede arrogarse toda la plenitud de la verdad. La plenitud de la verdad está en toda la iglesia. Por eso debemos ser eclécticos, por eso no debemos ser fanáticos, por eso no debemos decir yo solo creo lo que mi denominación cree o mi grupo cree. Tenemos que estar abiertos y beber de todas las fuentes, lo mejor de lo mejor, porque tenemos que entender que la plenitud de la verdad, la plenitud de la fe está en todo el cuerpo de Cristo. Así que yo tengo que ver qué cree la Iglesia Ortodoxa, qué cree la Iglesia Romana, qué cree la Iglesia Luterana, qué cree la Iglesia Anglicana, qué cree la Iglesia Metodista, qué cree el movimiento pentecostal. Ir tomando las riquezas que tenga cada uno y desechando lo malo, porque eso es el cuerpo de Cristo. Desechar las toxinas y todos los nutrientes, absorberlos, sin ser fanático. Porque la plenitud de la verdad, esto lo entendemos, los que practicamos este eclecticismo, es que la plenitud de la verdad se encuentra en todo el cuerpo de Cristo. No puedo desechar a toda la Iglesia Católica Romana, porque dentro de la Iglesia Católica Romana hay muchas cosas enriquecedoras. No puedo desechar a toda la Iglesia Ortodoxa, porque hay muchísimas cosas, hay mucha riqueza en la Iglesia Ortodoxa. Y no puedo desechar, por ejemplo, a la Iglesia Presbiteriana, porque yo no sea presbiteriano. Ni puedo rechazar a la Iglesia Luterana, porque yo no sea luterano. Debo beber lo mejor de cada fuente. Entonces Santiago Alarcón dice, ¿nunca los creyentes, los cristianos creyeron lo mismo? ¿Qué grupo, qué movimiento tenía toda la verdad? Y el pastor bien les responde, no eran los movimientos. Personas individuales, allí mantenían la fe. Esto sería como preguntarnos, cuando Dios da la ley al pueblo de Israel, la ley de Moisés, uno podía preguntarse en época de Jesús, por ejemplo. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos, estaban los que estaban allí, dejaron los manuscritos del Mar Muerto, los esenios, y uno podía preguntarse, bueno, a ver, yo le pregunto a Santiago Alarcón, decime, ¿cuál era el grupo que tenía toda la verdad, que predicaba toda la ley de Moisés correctamente? ¿Quién tenía la verdad? Los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, el grupo sacerdotal,
los esenios, los celotes, ¿quiénes tenían toda la verdad? No había ninguno que tuviera toda la verdad. Había individuos. Ustedes recuerdan cuando en Lucas se habla de los padres de Juan el Bautista, se habla de Zacarías, que era un sacerdote, y de su mujer Elizabeth. Dice en Lucas 1:6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Si me preguntas, ¿cuál grupo andaba irreprensible en las enseñanzas del Señor? ¿Tenía toda la enseñanza de la Torá, de la ley de Moisés y la guardaba? ¿Cuáles eran los escribas, los fariseos, los saduceos? ¿O eran los sacerdotes, la clase sacerdotal? ¿O eran los herodianos? ¿O eran los esenios? Ninguno. Entonces Santiago Alarcón actúa lo mismo que hoy cuando uno le dice, bueno, ¿y qué grupo o qué iglesia tenía toda la verdad? ¿O enseñaba el evangelio íntegro o tenía toda la plenitud de la verdad? Y uno dice, no, ninguno. Y se asustan. Pero es lo mismo. Es la misma respuesta. Sin embargo, la Biblia nos dice que Zacarías era sacerdote y su esposa, y eran justos, porque andaban delante de Dios irreprensibles en todos los mandamientos. Guardaban toda la plenitud de la fe de Moisés, toda la plenitud de la ley de Moisés, la guardaban, todas sus ordenanzas. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que todos los sacerdotes la guardaban? ¿Que el grupo sacerdotal era el grupo que mantenía toda la fe? No. Muchos sacerdotes no tenían la plenitud de la fe. Por eso el Señor Jesucristo les llama la atención. Fariseos, también había fariseos que guardaban la ley. Como Nicodemo, había fariseos justos que guardaban las ordenanzas. ¿Se acuerdan también de aquella profetisa cuando lleva María y José al niño Jesús al templo para la purificación? Y estaba esa profetisa que era justa, que oraba toda su vida consagrada al Señor, y aquel anciano, Simeón, Ana, bueno, todos estos eran justos. ¿Y qué vamos a decir entonces? ¿Que había un grupo especial? No. Dentro de los fariseos había algunos que cumplían la ley, que guardaban la ley irreprensiblemente, y otros eran un desastre. Entonces nadie en aquella entonces podía rogar la plenitud de la fe. Ningún grupo. No podemos decir que la plenitud de la fe y la plenitud de la ley de Moisés, porque cuando Dios da la ley no la dio para que luego se perdiera y entonces se corrompió Israel y nadie guardaba la ley. No, sí, había personas en la época de Cristo que guardaban la ley, y de ahí tenemos a Zacarías y Elizabeth, que Dios dice que eran justos. Así como luego el centurión también dice, cuando Pedro va y le predica el evangelio, también dice que ese centurión era justo a los ojos de Dios, que sus oraciones y sus limosnas subían ante los ojos de Dios. Sí, había personas justas, pero ningún grupo podía rogarse la plenitud, es decir, nosotros somos lo único que guardamos la plenitud. Nosotros somos la verdadera iglesia que fundó Cristo. Ni ellos podían decir somos el verdadero movimiento o la verdadera plenitud de lo que fundó Moisés. No, dentro de los fariseos había algunos justos, dentro de los saduceos había otros justos, dentro de los herodianos habrá habido algún justo, y así en cada grupo. Individuos, no grupos totales. Entonces así también en la iglesia primitiva y durante el desarrollo de la iglesia nunca hubo un grupo que pueda rogarse que tenía toda la plenitud. Toda la iglesia católica romana era la única que guardaba la plenitud. No, había católicos romanos que guardaban la plenitud de la fe y que creían en el verdadero evangelio. Había también grupos marginales que también creían en la verdadera fe. Y así ha sido siempre. Y hoy están las iglesias católicas romanas, las ortodoxas, las evangélicas, las protestantes, y en todas ellas hay de esa verdad, en todos ellos, pero no es la iglesia ortodoxa la que tiene la verdad y la plenitud. No, son individuos de la iglesia ortodoxa que viven en esa plenitud, son individuos de la iglesia católica romana que viven en esa plenitud, son individuos de la iglesia luterana que viven en esa plenitud del evangelio, son individuos que conforman el cuerpo de Cristo, no un grupo que pueda rogarse que en ellos está toda la verdad, toda la práctica de la verdad, y que son ellos los únicos legítimos. No, legítimos son todos aquellos que practican el evangelio tal cual lo mandó el Señor Jesucristo. Como ven, amigos, todas las preguntas que pueda hacer Santiago Alarcón tienen respuesta y no son tan complicadas. Todos los protestantes y todos los evangélicos tenemos respuestas para los planteamientos de Santiago Alarcón.
y de los apologetas romanistas, que tanto levantan a Alarcón como si él fuese el que desvela y desnuda a todos los protestantes de estas incongruencias. Tanto le gusta decir a los apologetas romanistas: la confusión, la incongruencia, las contradicciones del protestantismo. No, señores, ninguna contradicción. Todas las preguntas que nos quieren hacer los apologetas romanistas tienen respuesta. Creemos que Tercera de Juan es palabra de Dios porque fue reconocido por la Iglesia, por la autoridad de la Iglesia. ¿De qué Iglesia? La Iglesia católica. ¿Qué católica? La católica universal, no la católica romana, que es solo una parte, sino por el todo, por toda la Iglesia. ¿Cuál Iglesia fundó Cristo? Cristo, no se puede decir fundó una Iglesia. Cristo estableció una Iglesia, que es su cuerpo. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Cristo tiene un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? Ese cuerpo está conformado por todos aquellos miembros, por todos aquellos cristianos que le invocan en cualquier lugar del mundo, que le obedecen, que le aman con amor inalterable y que aman su venida. Eso forman la Iglesia, el único cuerpo de Cristo. En esa Iglesia subyace la plenitud de la verdad. La plenitud de la verdad y de la fe no subyace en la Iglesia Católica Romana porque es solo una parte. La plenitud de la fe, la plenitud de las enseñanzas de Cristo, la plenitud de la verdad subyace en toda la Iglesia católica. ¿Quiénes son católicos? Católicos no solo son los romanos, sino también los de Antioquía, los de Jerusalén, los de Alejandría, los de Constantinopla, los protestantes, los evangélicos y todas aquellas asambleas eclesiales en cualquier lugar de la ecumenia. Todos ellos conforman el cuerpo de Cristo. Allí está la plenitud de la verdad, no en una parte. Nadie se la puede rogar. La plenitud de la verdad está en todos. ¿Qué grupo entonces es legítimo? ¿Qué grupo puede decir que en la historia de la Iglesia guardó toda la plenitud de la fe? Ningún grupo, sino individuos. Individuos. Tanto en la Iglesia de Roma. No fue la Iglesia de Roma la que guardó toda la verdad y practicó toda la verdad. Individuos practicaron la verdad. Como en Antioquía, como en Siria, como en Jerusalén, como en Constantinopla, como en cualquier lugar del mundo. Son los individuos. Así como en la época de Jesús no podemos decir que eran los fariseos. ¿Qué grupo? Me podemos preguntar. ¿Tenía la plenitud de la verdad? ¿Los fariseos? ¿Los saduceos? ¿Los herodianos? ¿El grupo sacerdotal? ¿La sinagoga? ¿Los que estaban en el templo? No. Individuos. Siempre la Biblia nos muestra individuos. Los demás pueden estar equivocados, pero hubo individuos que eran justos y son justos delante de Dios porque guardan la plenitud de los mandamientos de Dios y le obedecen y andan en una conducta irreprensible. Entonces, todas las preguntas que Santiago Alarcón nos hace, todas tienen respuesta. No nos logra confundir, ni desnuda una contradicción, porque nosotros estamos bien establecidos en la verdad. La plenitud de la verdad está en toda la Iglesia, en todos aquellos que confiesan el nombre de Cristo como Señor y Salvador. Ningún grupo puede arrogarse tener absolutamente la verdad. La verdad no está en las partes, la verdad está en el todo. Y nosotros estamos y andamos en esa verdad. Así como en la Iglesia primitiva, ya nos dicen también los patrólogos que no podemos idealizarla, porque aún desde sus comienzos era conflictiva. Y en cada lugar se pensaba y se enseñaba a veces de manera distinta. Y se parecía mucho más a lo que hoy es la Iglesia protestante, a lo que son las iglesias evangélicas. Que es lo que se arroga la Iglesia Católica Romana. Entonces la Iglesia Católica Romana no tiene legitimidad para arrogarse ser la única, es solo una parte. Y los individuos son los que han cumplido. Siempre hubo un remanente fiel, siempre. Así como el Antiguo Testamento nos muestra que hubo un remanente fiel, aunque todos los demás se corrompieron, así también hay remanente fiel, a través de toda la historia de la Iglesia. No un grupo, no una comunidad, no una iglesia, sino individuos que han permanecido fieles y son el cuerpo de Cristo. Como un estruendo de amor, descendió el Consolador, como un estruendo y su luz, a su pueblo iluminó, como un estruendo de amor. Descendió el Consolador, como un estruendo y su voz, a su pueblo iluminó.
a su iglesia autoridad, a los presos y cautivos les dio libertad. Con llamas de fuego